de Apocalipsis. Apocalipsis, ¿recuerdan qué significa? Revelación. Apocalipsis tiene un significado muy específico. Ahí lo tienen enfrente. El velo es quitado. Es básicamente lo que significa. El velo es quitado. ¿Quién escribe el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. Muy bien. Es una revelación que tiene el apóstol Juan. ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor, nena? Recuerde que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:1. Es una revelación la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Va a tener diferentes visiones Juan, o va a estar en diferentes etapas del tiempo. Así se desarrolla la visión. Y Jesús al principio le aclara: vas a conocer las cosas que van a suceder pronto. Cosas de estas no sucedieron mientras Juan estaba vivo. En la visión es que las logra ver, pero hay cosas que Juan no vio. Hay muchas cosas y todavía faltan muchas cosas que Juan obviamente no vio. Hablamos de manera física, pero en el espíritu Dios se las reveló. Entonces, la primera parte son las cosas que van a suceder pronto. Ponemos la siguiente imagen, por favor. Eso. Así dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Primero se revela Jesucristo y está diciendo: esta es mi revelación. Entonces, Apocalipsis no está inspirado, sino que es revelado. Y después le dice: todo lo que vas a escuchar lo tienes que revelar a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver pronto. ¿Por qué específicamente esas iglesias? La que sigue, por favor. El que es y que era y que ha de venir. Amén. Juan puede ver a Jesucristo y puede identificar, aunque no lo ve en su forma terrenal como cuando anduvo con él, sabe que es Jesucristo. Por eso dice el que es, el que era y el que ha de venir. Está representado por la cruz, por el sacrificio y el conocimiento que tiene Juan de cuando anduvo con él aquí en la tierra. El que era, porque Jesucristo dice en una porción de la Escritura: Padre, yo quiero estar en esa comunión que tenía contigo desde el principio, la gloria que tenía antes de todo esto. Por eso está representado por una corona. El que ha de venir, porque la Biblia dice que a él se le ha dado todo dominio, todo honor, y que toda rodilla y toda lengua confesarán su nombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor. Amén. Ponemos la siguiente, por favor. El que es y que era y que ha de venir. Y esta es la revelación, o esta es la visión primera que tiene el apóstol Juan de Jesucristo. Él dice: yo vi uno parecido al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo. Y es uno que estaba entre 7 candeleros y que tiene las 7 estrellas en su mano. Y tiene también las llaves de David. Esta es una imagen muy, para lo que vio Juan, pues nada que ver, ¿verdad? Pero es una imagen que nos da una idea de lo que Juan está viendo. ¿Me ponen la siguiente, por favor? También ahí Juan nos revela que delante del Hijo del Hombre están los 7 espíritus de Dios, que hablamos que es la plenitud de Dios. Perdón, la plenitud del Espíritu no son 7 espíritus distintos, sino que es la plenitud del Espíritu. Recuerde que en la Escritura el número 7 representa perfección y que está completo. Juan está teniendo esta visión, y es complicado para él y para su mente, porque ve a uno como el Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo ve un cordero como degollado, desangrado, inmolado. Eso significa la palabra inmolado. Un cordero que ha sido desangrado y que ha sido sacrificado. Entonces, ¿cómo es que Juan está viendo todas estas imágenes sobre la misma persona? No lo entendemos. Recuerde que es una revelación espiritual. De hecho, algo que menciona Juan, o de las cosas que va a hablar, no sabemos si Dios lo tomó
corporalmente y lo llevó y corporalmente tuvo todas estas visiones y llegó a estos lugares, o si él estaba en un lugar adorando y solamente fue revelación a su mente, a su espíritu. ¿Sí? La que sigue, por favor. Las 7 iglesias se encuentran en Asia Menor. Esa imagen es para que podamos tener un poco más de referencia de dónde están. Ahí cerca está Grecia, Italia y la parte de abajo es África. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Ahí nuevamente tenemos el recorrido. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí está el recorrido. Por ahí en un recuadro alcanzamos a ver un poquito que ahí arriba está Turquía. Pero ese es el recorrido de las iglesias. Tal como Jesús le dijo que le entregara las cartas, en ese orden fue entregado. Porque también tiene un porqué. Lo vamos a ver. ¿Me ponen la siguiente? Este es el porqué. ¿Y por qué se le revela a 7 iglesias en específico? Las 7 iglesias están en progresión, tanto real como proféticamente. En el viaje para encontrar físicamente las 7 iglesias, vamos a descubrir 7 periodos por los que ha pasado la iglesia a través de la historia de la humanidad. Es decir, desde que Jesucristo establece la iglesia, siendo él el fundamento de la iglesia, desde el año 1 hasta hoy, la iglesia ha pasado por 7 periodos. Por eso ese recorrido tan específico y por eso esas iglesias específicas, porque esas iglesias revelan el carácter de las congregaciones y de la iglesia de los tiempos. ¿Sí? Son 2 cosas diferentes. Una, el tipo de iglesia por tiempo. 2, el tipo de congregaciones. 7 tipos, así como nosotros tenemos carácter y temperamento, nuestras congregaciones tienen este tipo de carácter, lo manifiestan. ¿Sí? ¿Me pueden regresar la imagen, por favor? Están en progresión, por eso ese orden. Tal vez le hubiera salido mejor correr a las 7 que correr a las 3, pero el Señor le dio esa instrucción de la forma en que iban a hacer. ¿Por qué? Porque si hubiera corrido a las 7 representa el último periodo de la iglesia. Entonces no podía ir a las 7, tenía que primero llegar a la 2, la 3 y así consecutivamente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ay, muy bien, perdón. Es que me confundí. Cada iglesia, cuando habla y manda un mensaje a las iglesias, todas las iglesias van a tener estas 7 cosas o manifiestan estas 7 cosas. Primero, la forma en que se describe Cristo a la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tipo de iglesia que es y que la iglesia entienda quién es Dios para ellos. ¿Sí? La segunda es lo que Cristo conoce de la iglesia. Porque a veces nos hacemos como el tío Lolo y creemos que Dios no sabe, pero Dios sabe. También alaba una cosa en particular de la iglesia. Después lo reprende. Me gusta esto de ti, pero después de eso da consejos, da advertencias y al final les da una recompensa prometida. Es decir, si ustedes hacen cambios, entonces tendrán una promesa. Amén. La que sigue, Carlos, por favor. Éfeso. Ahí está el resumen de Éfeso. Dice ahí, descripción de Cristo, tiene 7 estrellas y camina entre 7 candeleros. Lo que Cristo conoce de la iglesia, su obra, su trabajo y paciencia. ¿Qué es lo que elogia de Éfeso? Que no se cansa, prueba a los maestros y aborrece a los nicolaítas. La reprensión, que ha abandonado su primer amor. El consejo, arrepiéntete y vuelve al primer amor y a las primeras obras. La advertencia, si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero. Y la recompensa, comerás del árbol de la vida. ¿Sí? Éfeso, la que sigue. Esmirna. La descripción, el primero y el último,
el que murió pero está vivo, lo que conoce Cristo de la iglesia o lo que Cristo habla de ella, reconoce obras, tribulación por 10 días, pobreza y lo que va a padecer. Elogio, que es rico aunque ellos piensan que son pobres. Reprensión, no hay reprensión para esta iglesia. El consejo, sé fiel hasta la muerte y no tengas miedo. Es una iglesia que vive en crisis y le dice, ¿vives en crisis? Vas a morir en crisis, pero no tengas miedo. Yo estoy contigo. La advertencia, tampoco hay una advertencia. Y la recompensa, te daré la corona de la vida. La que sigue, por favor, Carlos. Pérgamo. La descripción de Cristo habla de sí mismo como el que tiene una espada aguda. ¿Qué es lo que conoce Cristo de ellos? Sabe dónde vive, dónde está el trono de Satanás. ¿Recuerdan el domingo yo les decía, el misionero vive en el centro del ataque de la obra espiritual y están ahí y ellos viven su día a día normales, felices, gozosos, sin miedo? A eso se refiere cuando habla de dónde vives, en el trono, donde está el trono de Satanás. Es un lugar tan conflictivo, es un lugar tan con una carga espiritual demoníaca tan grande, pero Cristo sabe que esa iglesia se mantiene ahí fiel. ¿Cuál es el elogio? Que persevera en su fe y no niega a Cristo. Mire, si alguien pudiera decir es que no aguanto la presión, son ellos. Pudieran decir, no, es que aquí el de al lado es brujo, el de atrás adora la muerte, el de un lado es maleante, pero perseveran y perseveran. Reprensión, algunos tienen ahí la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, es decir, no son perfectos. El consejo, arrepiéntete, y la advertencia, si no te voy a hacer la guerra, y la recompensa, te daré del maná escondido, una piedra blanca con mi nombre nuevo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Tiatira. Descripción, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies de bronce bruñido. ¿Se acuerdan que dijimos que esta descripción habla de juicio? Que cuando camina lleva juicio, por eso tiene los pies de bronce. ¿Qué conoce Cristo de Tiatira? Sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia. ¿Qué es lo que alaba? Obras, sus últimas obras son mejores que las primeras. Lo que lo reprende, que tolera a Jezabel y no quiere arrepentirse. Es una iglesia que está funcionando bien, pero tolera prácticas ocultistas. Tolera la sensualidad. El que los que pertenecen a la iglesia sean egoístas y que solo busquen el placer propio. Eso es lo que no tolera de ellos. El consejo, arrepiéntete y aférrate a lo que está todavía en pie. Advertencia, va a venir enfermedad, gran tribulación y muerte si no hay arrepentimiento. Y la recompensa será una vara para regir a las naciones y les resplandecerá la estrella de la mañana. Nuestra siguiente, Sardis. Descripción, el que tiene 7 espíritus y 7 estrellas, lo que conoce, sus obras. La alabanza, unos pocos de ti son dignos. Qué tremendo, ¿verdad? Que le haya dicho a esta iglesia, nada más unos cuantos, unos cuantos. Platicaba con alguien hace no mucho y le decía, ¿dónde crees que está la salvación? ¿En el cristianismo? ¿En el catolicismo? Y se quedaba callada esta persona porque era católica y le digo, la salvación está en Cristo. No está en una religión, no está en una denominación, está en Cristo. Amén. Reprensión, obras imperfectas. Algunos parecen vivos, pero están muertos. Ellos creen que están vivos, pero están muertos. Consejo, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, despierta, fortalece. Es como si Jesús los zarandeara y les pusiera unas cachetadas y dijera, reacciona, porque no sabes, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Advertencia, ponte las pilas, pero porque si no vendré a ti como ladrón. Recuerdan que también hablamos de esto y dijimos que solamente al mundo le va a caer como un ladrón, que a los creyentes no, porque los creyentes ven las señales y el Espíritu nos trae revelación. La recompensa serán vestidos con vestidos blancos, caminarás conmigo, confesaré tu nombre y no lo borraré del libro de la vida. La que sigue,
Filadelfia, la iglesia de los hermanos, el amor de los hermanos. ¿Recuerda esta iglesia que dijimos es como casa de Cristo? Amén. Descripción de Cristo santo y veraz, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Que conoce, también habla de sus obras. Lo que alaba de ellos es que guarda su palabra y no ha negado su nombre. Reprensión, no tiene palabras de reprensión para Filadelfia. El consejo, aférrate, no pierdas la visión, vas muy bien, échale muchas ganas. La recompensa, columna en el santuario de Dios, nombre de Dios inscritos en ellos y de la nueva Jerusalén. Recuerda esta parte que hablamos la semana pasada, ¿qué es lo que significa ser una columna en el templo de Dios? Muy bien. Y la que sigue es la que vamos a ver hoy, si no me equivoco. Carlos. Ahí viene. La Odisea. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ok, vamos entonces a meternos de lleno al estudio de la Odisea. La Odisea, por tiempos o por edades, es el último tiempo de la iglesia. Es decir, nosotros estamos viviendo en el tiempo de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea significa la justicia del pueblo y el juicio del pueblo. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia de la Odisea cree que la justicia está en ella y cree que ellos pueden declarar juicio sobre lo que es bueno y lo que es malo. Hoy la iglesia se ha corrompido como nunca antes, como nunca antes. Si usted es de los que conocen o saben un poquito de todas las cosas horribles que sucedieron en el medievo durante el papado, lo que estamos viviendo hoy no es, más bien lo de esa época no es nada comparado a lo que estamos viviendo hoy. Es tremendo. Es tremendo ver cómo los siervos de Dios caen uno tras otro. Los generales de Dios, que hoy consideramos como generales, hace no mucho acaba de retirarse un pastor de forma voluntaria. Uno de los hombres, han sido 2 o 3 últimamente en los últimos años, de los hombres que la iglesia en general considera como modelos a seguir, y por lo menos 2 o 3 de ellos se han retirado y han sido acusados de conducta sexual inapropiada o de abuso sexual. Cuando estos hombres han ministrado, han predicado, han enseñado por años. No es la única falta de la iglesia. Tenemos líderes mundiales de la iglesia que han sido rapaces o lobos rapaces buscando el recurso. Tenemos un sinnúmero de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, predicando y enseñando y llevando al pueblo al vacío, a la caída. Hoy
la perversión se ha metido en la iglesia como nunca antes. A eso se refiere Jesús al decir, porque la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. No es excusa, pero claro que afecta cuando las personas vienen a Cristo y quieren recibir y conocer, y de repente los hombres y mujeres que están ahí para enseñar salen con cada cosa o están enseñando cada cosa y la gente se retira entristecida. Jesús dijo, ay de ustedes, mejor sería que se amarraran una piedra en el cuello y se aventaran al mar. Pobrecitos de ustedes porque han hecho caer a los pequeños. El nivel de maldad en lo que nosotros consideramos iglesia, digo nosotros, no Cristo, lo que nosotros consideramos iglesia es fenomenal. No vamos tan lejos. En nuestro propio estado, en nuestra propia entidad, ¿cuántas congregaciones existen que difieren en formas, en prácticas, donde te dicen esto es necesario para la salvación, cuando no es cierto? Y ponemos cosas en los labios de Dios o intentamos poner cosas en los labios de Dios. Juzgamos lo que es bueno y lo que no es bueno. Juzgamos a las personas y nos hemos constituido jueces. No hablo solamente de liderazgo, hablo de la iglesia en general. Yo les decía hace tiempo o la semana pasada, no recuerdo exactamente, es una característica también de la iglesia de Aguascalientes. Es una iglesia que se cree superior o se siente de otro nivel. Aunque tú no lo creas. ¿Sabes qué es lo peor? Que nosotros somos parte de la iglesia de Aguascalientes. Entonces, ¿somos sin culpa? Pues cada quien se tiene que examinar a sí mismo. Pero esto es lo que es la Odisea y es lo que significa la justicia y el juicio del pueblo. Luego sigue diciendo Apocalipsis 3:14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Fíjate bien cómo se va a describir a esta iglesia. Ya dijimos cómo es la iglesia, pero él dice, yo soy el amén. ¿Qué significa el amén? Así sea. Eso es lo que significa amén, así sea. Y es una declaración de que va a suceder, de que así lo ha dicho Dios. Por eso es que cuando decimos algo decimos amén. Y Cristo vive, amén, así es. Jesús dice, yo soy el amén de Dios. No es lo que tú digas amén. Yo declaro que voy a prosperar, amén. No importa que digas amén. Yo declaro que me voy a ir al cielo, amén. No importa tanto tu amén, porque Jesús es el amén de Dios. Es el cumplimiento, sí o sí, de Dios. Luego dice, Él es el testigo, hablando de sí mismo, el testigo fiel. El testigo fiel nos habla de que si hay alguien que de forma presencial estuvo ahí, creó junto con el Padre, siendo Dios o como Dios, crearon todas las cosas, es Él. Entonces nosotros no le vamos a poder decir a Jesús, yo creo, yo pienso, yo siento. No podemos inventarnos dogmas y teologías raras, porque quien es el testigo fiel es Jesús. Si yo me invento una teología rara, o si yo digo, tengo la revelación de que esto sucedió así, todos creen y la Biblia dice algo, pero yo tengo la revelación de, o sea, estoy mal porque Él es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación. Y el principio de la creación no habla de que Él estuvo ahí cuando fue todo, cuando comenzó todo. Habla que todo lo creado existe por Él. A una iglesia que se siente con la capacidad de juzgar, de poner los puntos sobre las is, de decir que está bien o que está mal, Jesús le recuerda, yo soy, no ustedes, yo soy. Amén. Luego sigues diciendo en el verso 15, yo conozco tus obras. Amén. Recuerda que Jesús no es alguien impersonal. Jesús no es un pensamiento.
Jesús es la tercera persona de Dios. Él sabe quiénes somos y la forma en que vivimos. La semana pasada hablábamos de esto. Podemos engañar a todo mundo. Él no solamente conoce nuestras obras, sino conoce la intención de nuestro corazón para hacer esas obras. Él sabe con qué intención hacemos las cosas. Si lo hacemos por cansancio, si lo hacemos por aburrimiento, si lo hacemos y por qué lo hacemos. Yo lo he dicho varias veces, algunos que nos atrevemos a condenar cuando alguien cae. No podemos condenar cuando alguien cae porque no sabemos qué haríamos nosotros en su posición. Yo he declarado, a lo mejor porque a ti nadie te pela, pero si alguien te hiciera ojitos, a lo mejor caerías igual de redondito. Si hubieras estado en esa situación, dice un viejo dicho, en caja abierta, todos son ladrones. Yo no, porque tal vez no te ha tocado manejar ciertas cantidades de dinero que te puedan volver loco. Y mira, y tal vez no hablo de millones, pero dice un dicho, el que nada tiene, cuando tiene, loco se quiere volver. Y si aparte está esta posibilidad de tomar lo que no te pertenece y que nadie se dé cuenta, de robar y que nadie se dé cuenta, a lo mejor no lo hubieras hecho como aquel, lo hubieras hecho peor. Por eso él dice, yo conozco tus obras y conozco que cuando haces cosas buenas, ¿por qué las haces? Él sabe por qué hacemos lo bueno y lo malo. Sigue diciendo, conozco tus obras y sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son coléricos, son sanguíneos? Eso, muy bien. Río, usted también. ¿Ya no se acuerda qué es? Usted es colérica. Los coléricos sanguíneos tienen otra particularidad. Aún los flemáticos son bien dramáticos. Con ellos es todo o nada. Y cuando tienen relaciones con los demás, esperan que los demás les den lo mismo. Todo o nada. Y son dramáticos en muchas cosas. En muchas cosas. A un colérico, un sanguíneo no le puedes decir, pues más o menos, más o menos, ¿te gustó o no te gustó? ¿Me quieres? Un colérico no le puedes, a un sanguíneo no le puedes decir, ay, no. Quiere que le digas, yo muero por ti. Y va a ser feliz el sanguíneo. Y va a ser feliz el colérico. Pero Jesús dice, yo te conozco que no eres ni frío ni caliente. Y el agua tibia a nadie nos gusta. Cuando eres tibio, por cuanto eres frío, tibio, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es ser tibio? ¿Qué es ser tibio? Porque para entender esto tenemos que pensar quién está hablando y desde qué punto está hablando. ¿Quién es tibio? Y quiero rápidamente hacer 3 preguntas. Quiero que me digan para ustedes qué es tibio. ¿Qué es ser tibio? De lo que estamos hablando. ¿Qué es ser tibio? Mario, ¿qué es ser tibio? Así es un cristiano tibio. Ni de aquí ni de allá. Ok. Hermana Elvia, ¿qué es un cristiano tibio? ¿Quién es un cristiano tibio? No me voy a dar nombres, ¿eh? Diga ejemplos, no voy a decir el hermano o la hermana. No. ¿Qué es un cristiano tibio? ¿Alguna característica? El hipócrita. Órale, muy bien. A ver, Estrella,
Díganos, ¿quién es un cristiano tibio? El que todavía está como que soy cristiano, no soy cristiano. Ok. Fíjense que eso es la definición, no está mal, está bien, pero todos están bien. Pero esa es la definición más simple de lo que nosotros creemos que es un tibio. Lo que dijo Mario y lo que dijo Estrella. Lo que dijo Elvira va un poquito más al fondo. Ella dijo un hipócrita. Un hipócrita. Y el hipócrita tal vez no lo identificamos. El hipócrita tal vez no lo identificamos. Tal vez por frente te saluda y por atrás dice, ay, cómo que gorda está. Pero no lo vemos. Ese es un cristiano tibio. El cristiano tibio es el cristiano carnal. El que dijo Estrella, hoy puede estar sin problemas en la iglesia y mañana en el antro. ¿Sí? Es el cristiano tibio. El cristiano tibio es el cristiano que no está pensando en la consagración. Ese es el cristiano tibio, el que no está pensando en dar más. Por eso el Señor, nuevamente, lo he dicho muchas veces, pone la relación de un matrimonio como ejemplo. ¿Por qué se quieren separar? Es que se nos acabó el amor. Es que ya no hay la misma chispa. Es que ya no siento como antes. Esas no son excusas. Porque en el matrimonio tenemos que ir siempre a más. Siempre debe haber algo nuevo, algo relevante, algo diferente, nuevas citas, nuevas formas. Tenemos que encontrar cosas que nos llenen. Un cristiano consagrado que tiene en su mente la consagración va a más. Amén. El cristiano tibio es el que se ha mentido a sí mismo y se ha creído su mentira. Dime, creo que la mayoría de nosotros hemos estado en ese punto. Llegamos en un punto en que no crecemos y tampoco nos hacemos para atrás. No es que nos vayamos a ir a la feria, pero llegamos a un punto en que no crecemos, no avanzamos y estamos ahí. Y nos hemos mentido a nosotros mismos diciendo que no estamos tan mal. O sea, sí, no estoy así como que wow, pero tampoco me voy al mundo como esos pecadores. Y nos decimos esta mentira y nos la creemos. Y nos justificamos para dejar de crecer y de avanzar. Y pensamos que estamos en el nivel del suficiente. Ya con esto la libro yo estoy seguro que la libro. Viene el Señor, la libro, o sea, me voy. 5.5 que sigo a 6, vámonos. Pero aquí no aplica. Ese es el cristiano tibio. Y el Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Por eso las prostitutas van delante de nosotros en la salvación. Por eso los asesinos van delante de nosotros en la salvación. Porque se saben perdidos y anhelan salvación. Pero nosotros nos hemos engañado y llegamos al punto del suficiente. En el verso 17 dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Acabo de recibir un mensajito de una congregación donde hubo una lluvia, se desbordó un río y toda una ciudad desapareció. Hay por ahí un punto alto donde antes estaba una congregación que ya no existe porque llegó la inundación y la barrió. Pero llegan los hermanos en lanchitas como pueden. Se ponen ahí, no hay ni una sombra, pero ese era el lugar donde estaba su congregación. Así que llegan ahí y alaban al Señor, sin instrumentos, sin nada, y el pastor predica, y andan los hermanos unos descalzos, otros en guaraches, pero le están dando, le están dando.
si hoy cerráramos la congregación, si hoy viniera el rentero a decirnos, hasta aquí, necesito que me entreguen mi local mañana, muchos pensarían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Otros dirían, ¿y dónde nos vamos a congregar? Pues ya ahora que consiga algo el pastor y que nos avise. Pero la mayoría, sé que no hablo de ustedes, pero la mayoría pensaría vacaciones hasta que encontremos otro lugar. Y si no lo encontramos pronto, algunos pensarían, ya la hicimos, hay que buscar otra iglesia hasta que nos deshicimos de este amigo. ¿Por qué? Porque creemos que somos ricos y que nos hemos enriquecido. No tenemos necesidad de nada. Acuérdate que está describiendo a la iglesia del final de los tiempos. ¿De qué tiene necesidad la iglesia? Mira, no es del dinero, no se trata del dinero, pero a veces el dinero revela los corazones. Una iglesia que está pensando, ya tenemos un estacionamiento muy amplio, tenemos un auditorio para 12,000 personas, vamos a hacer un gimnasio para que los hermanos vengan y vengan a hacer ejercicio, le echen ganas, se pongan en... ¿De qué tenemos necesidad? Mira, y no nos vayamos tan allá. Tan allá. Voltea a ver lo poco que tenemos. Y los que comenzaron con nosotros, nos reuníamos en piso de tierra. No teníamos techo y poníamos, cuando ya la hicimos chido, teníamos nuestra malla sombra. A las 7 de la mañana estábamos como con los barcos agarrando las velas, nosotros jalando la malla sombra. Y hoy estamos muy felices aquí. Pero ¿no te has puesto a pensar que tal vez nos estancamos y dijimos, ya la hicimos? Ya tenemos un local comodón, ya hasta renovamos las sillas y tenemos pantalla. Ya no me acuerdo casi de cuando escribíamos la alabanza en un papel y le dábamos vuelta y le dábamos vuelta. Ya no, pero esas cosas nos hacían buscar a Dios y nos hacían orar a Dios y depender de Dios. Por eso dice, ¿no te has dado cuenta que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Jesús tuvo un problema muy fuerte con los fariseos porque ellos le decían, nosotros tenemos por padre a Abraham. ¿Por qué dices que somos ciegos si vemos? Y Jesús les dijo, ahora tienen doble pecado, porque siendo ciegos todavía se atreven a decir que ven. Todavía se atreven a decir que no son como esos pecadores de los demás de la iglesia. Todavía se atreven a decir eso. Pero esto no es una cualidad de Casa de Cristo, es una cualidad de la iglesia de los últimos tiempos en la cual estamos viviendo. Amén. ¿Qué dicen? Porque se sienten muy ricos. Con lo que tengo es suficiente. Nos sentimos tan ricos que decimos, no necesito ir a la iglesia. Tengo una relación con Dios. Eres tan rico que tienes una relación con Dios. Dicen, no necesito vivir la fe. Conozco la fe. Pero muchos conocen la fe, pero no la viven. Y otros dicen, soy maestro. En mi peor momento, alejado de la iglesia, en mi peor momento, alejado de Dios, yo creía saber todo. Y creía saber las intenciones del corazón de mis hermanos. Y creía saber las intenciones del corazón del pastor. Alejado de la iglesia, sin tener una comunión con Dios, cualquiera que me preguntara a mí sobre la iglesia, yo le podía dar santo y seña de lo que hacen, quiénes son y cómo se comportan. ¿Por qué? Porque yo me volví un maestro. Pero nada más era un burro que tocó la flauta. No era más que eso. Esto es lo que está diciendo el Señor. Mientras yo vivía así, el Señor me veía con ternura, con compasión, pero también con juicio y me decía, tú eres un miserable. Tú eres pobre, ciego y desnudo. Luego en el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén.
Mira, Dios no desea exhibir a nadie. Dios no desea exhibir a nadie. Hemos estado mal, en crisis, y pasas para que oremos por ti. Y de hecho algunos me lo han dicho. Pasas y algunos vienen temblando porque ahora sí me va a sacar hasta de lo que me voy a morir. Y de repente recibes una palabra de yo te amo, de yo te quiero usar. Y tú, achis, achis. Y luego dices, como aquellos que decían de Jesús, cuando Jesús le dice a la prostituta, a la que había sido prostituta, cuando está ahí con ella, las personas, Jesús es invitado a una cena y esta mujer lo recibe y con su cabello limpia sus pies. Y los demás murmuran, si fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Y nosotros decimos, si se fuera profeta y si realmente Dios le hablara al pastor o al profeta o al otro o al apóstol, no le hubiera dado esa palabra, porque yo lo conozco. O decimos, híjole, ¿por qué Dios me dijo eso? El pastor, si supiera en qué ando metido, y que Dios te va a bendecir. Esas son las cosas que pensamos, pero Dios no tiene intención de exhibir a nadie. Dios no tiene intención de exhibir a nadie. Dios no está pensando, ahorita lo voy a pasar aquí al frente y le voy a decir, órale, pecador, hijo de Satanás. Dios no está pensando en esto. Dios está pensando en tu arrepentimiento. Pero si es necesario exhibirte, te va a exhibir, pero con un propósito, no nada más para quemarte. Y tú no eres Dios para que trates de exhibir a los hermanos. Pastor, en medio de la predicación, ¿me permite un momento? Quiero hablar algo. La otra vez vi al hermano que andaba en... Cuando Dios te lleva a exhibición, es con un propósito específico, no nada más por hacerte quedar mal. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Amén. Hay un consejo ahí. Purifícate en mí antes de que se descubra tu realidad. Purifícate en mí porque va a llegar un tiempo en que si no entiendes, se va a descubrir tu realidad. Lo que tú haces en los cuartos más oscuros y en los rincones más secretos, el Señor ha dicho, yo lo gritaré desde las azoteas en público. ¿Y para qué lo hace? Para que te arrepientas. Es lo que el Señor está diciendo. Compra oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Necesitamos pasar voluntariamente por un proceso de dolor para que nuestros ojos sean abiertos. Para que nuestros ojos sean abiertos. Necesitamos ser avergonzados de forma voluntaria. El hermano Fernando dice aquí mientras dirige la alabanza y antes de dirigir la alabanza, lo he escuchado por lo menos en 2 ocasiones, acércate a tu pastor, habla con tu pastor, deja que tu pastor te ministre. Y eso es parte de avergonzarnos. Pastor, aquí estoy y estoy haciendo esto. Pastor, aquí estoy y necesito ayuda. Y los que me conocen saben que cuando han venido a mí así, ni los exhibo, ni los condeno, ni nada. ¿Porque soy bien buena persona? No. No. Porque a mí, cuando pudieron exhibirme, no lo hicieron. Cuando pudieron condenarme, no lo hicieron. Cuando pudieron desecharme, no lo hicieron. Pero a mí no me agarraron con las manos en la masa. Yo tuve que venir y decir, traigo las manos metidas en la masa. Y traigo la masa en los codos, en la cara, en las rodillas, en todos lados. Y el exhibirme fue comprar oro refinado y comprar nuevas vestiduras para mí. Fue untar mis ojos con colirio y fue llorar y reconocer mi pecado y mi maldad delante de mis autoridades y decir he fallado y reconocerlo y pedir la misericordia de Dios. En el verso 19 dice así, yo reprendo y castigo a todos los que
amo. Si yo no te reprendiera y te castigara, dice el Señor, no te amara. Si a mí me importara poco lo que hacen de sus vidas, no los amara. ¿Quién es usted para decirme, no soy nadie? ¿Sabes? No llevo tu sangre. La sangre no me da derecho, mi sangre no me da derecho a decirte nada. Pero la sangre de Jesucristo sí. Y la sangre de Jesucristo es la que nos ha unido. Yo reprendo a todos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Recuerdas? El Señor no pretende exhibirnos porque sí, sino tiene un propósito el día que llega a exhibirnos. El verdadero amor disciplina. El amor real llega a lastimar al decir la verdad, pero lo dice con un propósito. El dolor que Dios nos causa no busca dañarnos, busca nuestra restauración. En el 3:20 de Apocalipsis dice, he aquí, yo estoy, ¿a dónde? A la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo usamos para evangelismo. Lo usamos para evangelismo. Pero lee el contexto y encuentra esto que es bien terrible. Y es algo que nos debería de partir el corazón. ¿A quién está escrita la carta? A una iglesia. Y a la iglesia le está diciendo, yo no estoy dentro de la iglesia, yo estoy fuera de la iglesia. Así que Jesús está acercando a este tipo de iglesia, a este tipo de congregación, a este tipo de persona para decirle, si me dejas entrar. ¿Cómo que si me dejas entrar? Si tú eres el Señor de esta congregación, pues eso es lo que dices. Pero yo estoy afuera. Hace tiempo que me dejaron afuera. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué loco que Dios está fuera de la iglesia. Recuerda, estamos hablando de la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia en la que estamos viviendo. La iglesia de la cual muchos dicen va a acabar y se va a levantar un nuevo pueblo de Dios. No digo que viene una nueva revelación, sino que la iglesia institucional, como la conocemos como institución, va a caer como todas las instituciones que se han formado a partir de la tradición. Y los espirituales son los que van a seguir con él. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios debería de ser el corazón de la iglesia. Dios debería de ser el corazón de la liturgia. Dios debería ser el corazón de nuestro día a día. Dios nos está llamando con ternura. Ábreme. Deseo que cenemos. Deseo que estemos juntos de nuevo. Deseo que tengamos comunión de nuevo. En el verso 21 le dice a la iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la gran promesa de Jesús? La comunión final. La comunión final con Jesús en la vida venidera. Reinar con Él, junto con Él, el nuevo mundo que está por venir. Un reinado donde va a venir vida a través de su vida. Cuando dice, yo te daré que te sientes en mi trono, como mi Padre me ha dado que me siente en su trono, está hablando de reinar el nuevo mundo, la nueva creación. Y cuando digo la nueva creación me refiero a todo el universo. Reinarlo y reinarlo con él, con su carácter. Amén. Esto es lo que dice a las iglesias. Al terminar, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahora, nuevamente, son tipos de congregaciones, son tipos de personas, porque no le hagamos a loco. Casa de Cristo no existe como persona. Casa de Cristo somos las personas. Y cuando da este mensaje lo da a las iglesias, que son las personas de esas iglesias. Y si es por el tiempo de iglesia,
este tiempo de la iglesia es un tiempo muy difícil y muy complicado para vivir siendo iglesia, porque necesitamos ser iglesia. Si es de forma personal, es muy complicado para los que están viviendo así. ¿Qué tipo de influencia tiene tu vida? ¿Qué tipo de iglesia te representa? No puedes decir, a mí ninguna me representa. No, porque Jesús dijo que 7 tipos de iglesias nos representan. ¿Qué tipo de iglesia te representa? Más allá, ¿qué tipo de iglesia representa a nuestra congregación? ¿Cuál es el carácter de nuestra congregación? ¿Dónde podríamos situarnos? Yo te dije hace rato en Filadelfia, el amor de los hermanos. Ahí es casa de Cristo. Yo quisiera que ahí estuviera casa de Cristo. Pero de acuerdo a lo que tú haces, a lo que tú vives, ¿dónde nos situaríamos entre todas estas congregaciones? ¿Cuál iglesia nos representaría? Y si tú dices tal o cual, ¿qué necesitamos hacer para cambiar? Para cambiar el carácter de nuestra congregación. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? Con esto termina el estudio de las iglesias. Pues hasta este punto termina la cuestión de las iglesias. En Apocalipsis 4:1 dice lo siguiente, y con este versículo vamos a concluir. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Escucha, la primera parte dice, te voy a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Y el Señor está hablando hasta este punto de los tipos de iglesias, donde Juan obviamente ya no le tocó vivir los diferentes tipos de iglesias, ¿verdad? Dijo en la primera parte las cosas que han de suceder pronto. En el capítulo 4, versículo 1 dice al final del versículo, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese versículo nos dice que en este punto ya estamos en el siguiente nivel. Ya sucedieron las primeras cosas. Ahora vienen las cosas después de estas. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice aquí, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿A qué se está refiriendo a su voz? La voz de Dios es así. De mando, de autoridad, de arcángel, de autoridad en el cielo, y con trompeta de Dios. Es decir, la trompeta en el Antiguo Testamento anunciaba lo que iba a suceder. La trompeta le decía al pueblo cuándo salir y cuándo entrar, cuándo regresar, cuándo levantarse, cuándo ir a algún lado. Y la trompeta simulaba o significaba la voz de Moisés, que Moisés hablaba porque Dios le hablaba. ¿De acuerdo? Y cuando dice que es trompeta de Dios, está diciendo que es la voz de autoridad de Dios. Entonces dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando? Del rapto que está por venir. Va a suceder así como sí. Dice la Escritura que va a haber una voz que va a despertar a los muertos y una voz que va a hacer que nosotros subamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a regresar a Apocalipsis 4:1. Dice que subiremos a los cielos a recibir a Jesús. ¿Sale? Ahora dice en el verso 4, capítulo 4, verso 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí, la voz como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Qué creen que está viviendo Juan? Está viviendo el rapto. Juan no se está dando cuenta. Juan lo está viviendo. Pero cuando escucha la voz de trompeta y le dice: sube acá, es el arrebatamiento. Y Juan lo está viendo todo desde fuera. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vienen nuevas cosas de lo que Dios nos va a hablar. Juan está a punto de recibir nueva revelación de lo que sucederá después del rapto. Ahora, la revelación que está haciendo Jesucristo, aunque sí lleva un orden, como en toda buena historia, de repente vas a notar o vamos a notar que está hablando y de repente se va a regresar. Como cuando tú cuentas esa maravillosa historia que te sucedió cuando te subiste a las 5 y venías ya para acá. ¿Cómo te fue? Bien, ya llegué. ¿Y qué tal el camión? Bien, pues hay buenas y malas, pero ya estoy aquí. ¿Cómo? Pues ¿qué pasó? Y empiezas a contar, y es que pasó esto. Pero antes de eso, me acuerdo que antes de esa parada se subió el borracho, y el borracho fue el que empezó todo. Y vas y vienes en la historia. Esto también es algo que vamos a ver dentro de Apocalipsis. Vamos a concluir aquí, pero eso nomás te lo quise dejar para que no faltes la siguiente semana. Vienen cosas nuevas que vamos a ver de revelaciones. ¿Sale? ¿Me pones la siguiente imagen, Carlos? Miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Ok, vamos a quedarnos hasta aquí y la siguiente semana vamos a hablar más sobre esto. Los que quieran, y si quieren, les puedo enviar esas imágenes. No batalle, no sufra. Pare de sufrir. No es que no les puedo decir desde el principio. ¿Qué tal si dicen: no, sí, mándenmelas, ya después vemos? No. ¿Quieren las imágenes? El que las quiera, se las envío. Muy bien. Con esto concluimos y nos vemos la próxima semana. Vamos a orar y vamos a traer nuestros diezmos y nuestros